Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el simposio de conversaciones acerca de la terapia de resincronización cardíaca. Como moderador tengo al doctor Aurelio Quesada y si os parece, como vamos mal de tiempo, vamos a dar paso ya a la primera parte del simposio. Los nuevos fármacos cambian las indicaciones de la terapia de resincronización cardíaca y desfibrilador automático implantable. Yo tengo que dar un poquito mi opinión. Creo que los nuevos fármacos no cambian las indicaciones. Simplemente las pueden retrasar, las pueden modificar. Las indicaciones desde un principio, sobre todo para la terapia de resincronización cardíaca, incluían tratamiento médico óptimo y quizá lo que puede haber cambiado es el tratamiento médico óptimo, pero no las indicaciones de la terapia de resincronización cardíaca. Sin más dilación, pasamos a la primera parte de la controversia, que la va a presentar el doctor Carlos de Diego del Hospital de Torrevieja. Cuando quieras. Como toda controversia, las dicotomías, es difícil llegar a un consenso porque hay grises y es lo que voy a presentar en esta presentación. Yo voy a decir inicialmente que sí y luego lo voy a matizar. Pienso que sí, que va a cambiar las indicaciones en algunos casos. Y, por otro lado, a la pregunta, ¿los nuevos fármacos reducirán el número de implantes totales de resincronización y desfibriladores? Ahí voy a decir que pienso que no, por lo menos a medio o largo plazo. Y, efectivamente, ha habido avances farmacológicos importantes. El desfibrilador sabemos que es el método más eficaz para prevenir muerte súbita, reduce un 61% prevención primaria y un 50% secundaria. Es el método más eficaz del que disponemos para prevención de muerte súbita. Muerte súbita sabemos que es la que ocurre durante las primeras 24 horas. Muerte súbita prevenida por el desfibrilador es aquella que sucede por taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia, puesto que tiene función marcapasos. Podría no prevenir un desfibrilador, una taquicardia ventricular incesante, múltiples choques, bien porque se agote la batería o bien porque entre en shock cardiogénico por los múltiples choques. Podría no prevenir un shock cardiogénico, por supuesto, una disociación electromecánica y tampoco puede prevenir un TEP ni un ictus fatal. Por lo tanto, el desfibrilador, como sabemos, previene muertes súbitas, lo más eficaz, pero no es el 100% de las muertes súbitas, es entre un 50 y un 60 de los ensayos clínicos principales que conocemos. Por eso entra en juego también lo importante que es añadir una buena optimización de tratamiento médico al desfibrilador. Tenemos sacubitril/valsartán o IECA/SIARA2, junto con betabloqueantes y antagonistas mineralocorticoides, que afectan el sustrato anrismogénico, disminuyen fibrosis, remodelado, que son factores anatómicos, afectan también los factores electrofisiológicos, la repolarización, la conducción, que son los que se relacionan con arritmias ventriculares y finalmente con el impacto clínico, que es la muerte súbita cardíaca. Por tanto, el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca disminuye arritmias ventriculares y muerte súbita. Cuando hay presiones elevadas en el ventrículo izquierdo, a nivel microscópico hay una tensión elevada en la pared miocárdica y esto deriva en la creación de este sustrato arritmogénico con rotura de fibras, con fibrosis, con remodelado cardíaco y alteración también electrofisiológica y finalmente arritmias ventriculares y muerte súbita. Y en este sentido, los péptidos natriuréticos se elevan en un intento de contrarrestar este proceso de sustrato arritmogénico. Se elevan, producen diuresis, natriuresis, reducen fibrosis, frenan el remodelado ventricular, disminuyen la descarga neurohormonal de aldosterona, catecolaminas. Por tanto, son beneficiosas y disminuyen la presión parietal y frenan este proceso arritmogénico. La reducción de muerte súbita por el tratamiento farmacológico se ha demostrado en metaanálisis con IECAS, no en ensayos clínicos, pero sí en metaanálisis, en ensayos clínicos con betabloqueantes, en metaanálisis con antagonistas mineralocorticoides y con el sacubitril/valsartán en el ensayo Paradigm. Una reducción adicional al ya el tratamiento previamente optimizado de un 20% más. Por tanto, optimizar el tratamiento farmacológico es útil para reducir muerte súbita tanto antes como después de implantar un desfibrilador. Es muy interesante que veamos cómo la muerte... la muerte global en los isquémicos, y esto sería la muerte súbita. La muerte global después del desfibrilador y la muerte súbita. Básicamente, el beneficio del desfibrilador en mortalidad global es en reducción de muerte súbita. Por contra, en los no isquémicos,
esta muerte súbita es menor. Por lo tanto, el impacto del desfibrilador, como sabemos en general, es menor y ha habido mayor controversia en el beneficio. Y el motivo es porque si la muerte súbita es menor en los no isquémicos y el desfibrilador básicamente reduce la muerte súbita, es más difícil tener impacto en mortalidad global. El tratamiento de insuficiencia cardíaca ha ido mejorando de manera significativa en los últimos 20 años. Si en el MADIT 1, en el 96, teníamos IECAs 57%, 27% beta-bloqueantes, han ido progresivamente aumentando. Aquí ya tenemos a la derecha los estudios en no isquémicos, Companion, SCAT-HEF. Vemos que ya tenemos IECAs casi del 90-97%, beta-bloqueantes 60-69%. Y en los últimos estudios, que fueron no favorables al desfibrilador, el tratamiento optimizado es todavía mayor. Por lo tanto, en las últimas 2 décadas ha disminuido la muerte súbita fruto de este tratamiento farmacológico, entre otras razones, también distintos algoritmos de optimización del desfibrilador, y ha mejorado significativamente. Podemos ver cómo desde el MADIT 1 al DANIS, 20 años, la gran mejoría que ha habido en optimización del tratamiento farmacológico. Sabemos que los metaanálisis, hay múltiples metaanálisis que recomiendan todavía desfibrilador en los no isquémicos y las guías recomiendan desfibrilador en FEBI por debajo del 35, tanto en isquémicos como no isquémicos, a pesar del DANIS. Sin embargo, ¿qué impacto podría tener el sacubitril/valsartán en los pacientes no isquémicos? Si los pacientes no isquémicos parten de una muerte súbita menor y estamos reduciendo un 20% la muerte súbita, a quien más va a afectar el sacubitril/valsartán evidentemente va a ser en estos pacientes donde ya estamos teniendo estudios a favor y en contra y no está tan claro el impacto del DAI y ya tenemos que recurrir a metaanálisis. Entonces, podemos predecir que los no isquémicos, que tienen incidencias menores de muerte súbita, mejorar la terapia podría tener un impacto en las indicaciones de los desfibriladores en el futuro. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para prevenir muerte súbita? Sabemos que es beta-bloqueantes, antagonistas mineralocorticoides y IECA o ARA2 o sacubitril/valsartán. ¿Qué efectos beneficiosos conocemos del sacubitril/valsartán frente a los IECAs? Sabemos que desciende la muerte súbita un 20%, sabemos que desciende muerte por insuficiencia cardíaca frente a IECAs, pero también tiene otros beneficios, mejoría de NIJA y mejoría de FEBI de un 5%. Nosotros basamos nuestras indicaciones de los desfibriladores en la NIJA, que es subjetiva, efectivamente, pero es la que tomamos para tomar la decisión, y en la FEBI. Entonces, tenemos un fármaco que tiene un impacto en estos 2 parámetros que son los que estamos utilizando para indicar desfibriladores. Por lo tanto, ¿los nuevos fármacos cambian la indicación de implantes de desfibrilador? Tengo que decir que sí, especialmente la miocardiopatía dilatada no isquémica. Probablemente la isquémica no tengan un impacto significativo. Y no solo hay avances antes de implantar el desfibrilador, también hay avances una vez que se implanta el desfibrilador. Y esto nos carga de argumentos de que pensamos que sí va a haber un cambio en las indicaciones. En este estudio que se ha generado en nuestra provincia, en un grupo español, estudiamos el efecto de sacubitril/valsartán sobre los pacientes que ya tienen implantado un desfibrilador. La idea parte de que sabemos que reduce muerte súbita sacubitril/valsartán en un 20%, pero la pregunta era, ¿son arritmias ventriculares? ¿Es asistolia? ¿Es shock cardiogénico? ¿Por qué se reduce esta muerte súbita con este fármaco? Entonces, incluimos 120 pacientes con una FEBI menor del 40%, NIJA al menos de 2, que son candidatos, según las guías, a optimización a sacubitril/valsartán, que eran portadores de un desfibrilador o desfibrilador CRT, y bajo monitorización remota. Y lo seguimos 9 meses antes, durante el tiempo que están con IECA, y 9 meses después, cuando se les cambia a sacubitril/valsartán. Los pacientes continuaban en todo momento con su beta-bloqueante y su antagonista mineralocorticoide, y hacíamos una transmisión remota mensual y observábamos y medíamos los efectos en varios parámetros arrítmicos. Uno de los primeros hallazgos interesantes es que observamos un aumento de la FEBI significativa del 5%, una mejoría de la NIJA, ya se conocía por el Paradigm. El potasio también hubo un aumento moderado pero significativo, hasta 4.7, redujo el ProBNP
Y en cuanto a descargas apropiadas, hubo una reducción significativa de descargas apropiadas, de taquicardia ventricular no sostenida. También hubo una reducción de la extrasistolia por hora, la carga ventricular de extrasístoles. Y esta reducción de extrasistolia se vio acompañada de un aumento del porcentaje de resincronización, que fue significativo, fue de un 3%. Y las TVs no sostenidas, la duración también se redujo significativamente. Una correlación lineal entre el PRO-BNP, que refleja la tensión de la pared, y la carga de extrasistolia ventricular. Y esto está fundamentado también por los estudios de básica, donde se ve que cuando la tensión de la pared aumenta, esto produce irritación y produce extrasístoles ventriculares. Y en cuanto al curso del PRO-BNP, pudimos ver que los pacientes que tenían taquicardias ventriculares tenían PRO-BNPs más altos y los que dejaban de tener taquicardias ventriculares se les reducía el PRO-BNP. En cuanto al potasio, que vimos que puede aumentar, aumentó de manera similar tanto en pacientes con taquicardias ventriculares como aquellos que no. Por lo tanto, no jugaba un papel el potasio en esta reducción de arritmias o en este aumento. Y también observamos, como he comentado, un aumento tanto de la función sistólica como una reducción de los diámetros diastólicos después del fármaco, después de estar meses previamente con IECAS, durante al menos 9 meses. En conclusión, pudimos observar que había una reducción de arritmias ventriculares y de choques apropiados en estos pacientes y, por tanto, que esto podría justificar esa reducción de muerte súbita observada en el Paradigm. Y esto pues apoya aún más que efectivamente los nuevos fármacos pueden reducir la indicación o cambiar, más bien, no reducir, cambiar las indicaciones de a quién le ponemos el desfibrilador. Sin embargo, en cuanto a los resincronizadores, ¿qué datos tenemos hasta ahora? Pues aquí no está claro que vayan a tener impacto el sacubitril/valsartán y lo voy a argumentar. Sabemos que tienen que estar 3 meses con tratamiento farmacológico. Sin embargo, ya hay 2 estudios muy interesantes, uno en Hart-Ridon, donde han estudiado la diferencia de la respuesta farmacológica a pacientes con BRI y a pacientes con QRS estrecho. Y han visto que los pacientes con QRS estrecho responden mejor al tratamiento farmacológico que los que tienen BRI. De hecho, ellos preconizan que quizás no deberíamos esperar tanto para resincronizar a los pacientes, que cuando resincronizamos más de 3 meses a veces podemos llegar tarde. Y observan que los pacientes que tienen BRI mejoran menos la FEBI que los pacientes que tienen un QRS con el tratamiento óptimo. Por tanto, estos pacientes responden peor, los BRI, al tratamiento farmacológico. Entonces, podemos anticipar que sí, que va a haber un cambio en las indicaciones de los desfibriladores, sobre todo en los no isquémicos, pero no esperamos que haya un impacto en los desfibriladores resincronizadores, puesto que estos pacientes responden peor al tratamiento farmacológico que los pacientes con QRS estrecho. ¿Y qué impacto ha tenido sacubitril/valsartán en el implante de desfibriladores en nuestros 2 centros? Hemos hecho la estadística y lo vamos a presentar. Entonces, lo primero interesante que hemos observado es que en el año anterior a sacubitril/valsartán, este es el primo implante y este es un año después. En nuestro protocolo, antes de implantar un desfibrilador, siempre intentábamos introducir sacubitril/valsartán antes de tomar la decisión. Salvo que no lo tolerara el paciente, se le incluía. Y después de estar 1 o 2 meses con sacubitril/valsartán, entonces se reevaluaba la FEBI y la NIJA y entonces se tomaba la decisión del desfibrilador. Pues podéis observar que el primo implante se ha reducido en tan solo un 7% después de introducir sacubitril/valsartán. Y los recambios, en cambio, han sufrido un aumento. Es un estudio de 2 centros, es pequeño, no podemos sacar grandes conclusiones de aquí, pero sí es preliminar y que podría ser el inicio de hacer más estudios y nos puede dar una idea de dónde van a ir los tiros. Que se reducen los primoimplantes muy levemente y aumentan los recambios. Y cuando analizamos... Deberías ir terminando. Vale, ya estoy terminando, son 2 diapositivas. El concepto es que la predicción es que, por un lado, haya pacientes que tengan indicación de DAI que se van a salir de indicación, que serían los de NIJA 2, 3 o NIJA 1 con FEBI por debajo del 30-35, mientras que los pacientes que tienen NIJA 4 o que se habrían muerto con este fármaco
van a entrar en indicación, porque para poner un implante el paciente por definición tiene que estar vivo y sabemos que reduce mortalidad en un 2,8. Luego, por otro lado, va a aumentar indicaciones. Inicialmente puede ser que reduzca el número de implantes, pero a la larga se va a estabilizar y no esperamos un impacto significativo. Y aquí tenemos separado por desfiladores monocamerales, prevención primaria, secundaria y DAIS CRTs. Podéis ver que han bajado los DAIS monocamerales, pero han aumentado los DAIS CRTs después de sacubitril/valsartán. En contra de lo que han encontrado en nuestros centros, nosotros hemos encontrado lo contrario. Hemos encontrado que estamos evitando desfiladores, sobre todo en no isquémicos, pero los DAIS CRTs, pacientes con la patología más avanzada, con BRI, que responden peor a tratamiento farmacológico, no estamos evitando el implante de dispositivos. Por lo tanto, lo comido por lo servido y al final no va a reducir de manera significativa el número de implantes. Sí va a cambiar a quién se lo ponemos. Y como último comentario, cito a un compañero argentino, doctor Federico San Millán, que dice: che, pibe, somos todos bomberos, todos queremos apagar fuego, no nos vamos a pisar la manguera. El fuego es la muerte súbita. Los desfiladores y el tratamiento farmacológico van de la mano. Estamos luchando contra un enemigo común que es muy duro y uno es perfectamente compatible con otro. Vamos a seguir teniendo que luchar contra este fuego y vamos a tener que aunar las dos terapias. Muchas gracias. Hay una conspiración. Bueno, ahora damos paso al doctor Ricardo Ruiz, que va a hacer la controversia. Lo primero, agradecer a Medtronic el que me haya invitado a estar en este simposio, esta tarde, y también agradecerle al doctor De Diego, porque no hay nada mejor que participar en una controversia y que tu oponente defienda tu opción y la suya. Con lo cual yo puedo hablar de mi libro y irme un poco a lo que yo quisiera, que sería irme un poco más a posiciones un poco más conceptuales, ¿no? Es indudable que en los últimos años ha aumentado nuestro conocimiento sobre la insuficiencia cardíaca, sobre la clasificación etiológica. Podemos clasificar perfectamente la insuficiencia cardíaca y su origen por enfermedad del miocardio, encontrarnos un miocardio enfermo, porque haya un daño tóxico al miocardio, porque haya daño inmune, infiltraciones, problemas metabólicos, anomalías genéticas, anomalías en la carga del corazón, incluso las arritmias, pero uno siempre echa a faltar algo, que hablamos de arritmias hasta que arritmias habla de arritmias, pero nadie habla de los trastornos de conducción. Y es muy raro que después de tantos años y estando tanto tiempo hablando de trastornos de conducción, todavía no se incluyan en las clasificaciones etiológicas de la insuficiencia cardíaca, cuando sabemos que juegan un papel muy importante. Incluso cuando se habla de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pues se establecen esquemas, y este es un esquema muy sencillo, con la activación de compromisos y de compensaciones hemodinámicas y neurohormonales, y nuevamente seguimos olvidando en el esquema fisiopatológico un factor que es de vital importancia, que es que la existencia de un bloqueo de rama izquierda, que puede venir por la misma causa que provoca la insuficiencia cardíaca o ser el origen de todo el problema, pues condiciona una serie de problemas de disfunción sistólica y de disfunción diastólica que pueden estar contribuyendo a esa fisiopatológica que mantiene, que agrava y que hace progresar la insuficiencia cardíaca. Fijaros que entre el año 2001 y 2012 162.000 pacientes fueron incluidos en estudios sobre insuficiencia cardíaca. En esos años, hasta el año 2015, solo 2 fármacos fueron aprobados por la FDA. Es decir, había una gran sequía en la progresión del conocimiento del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, y fue la combinación de la hidralacina con dinitrato de isosorbide en la raza negra y la eplerenona. En cambio, llega a 2015 y en 2015 aparecen 2 fármacos que son rápidamente aprobados y que empiezan a entrar en el armamentario del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que son la ivabradina y la combinación de sacubitril y valsartán. Pero únicamente la combinación sacubitril-valsartán es capaz de demostrar una disminución que es significativa de la mortalidad total.
en un porcentaje que me gustaría que os quedarais, que es el 2,8%. El 2,8% absoluto. Esto de las reducciones relativas es una trampa. Es decir, si se mueren 2 y se muere 1, he reducido el 50% la mortalidad. No, he reducido en un 1% la mortalidad absoluta. Y eso es el dato que siempre deberíamos manejar. Y cuando uno hace esquemas fisioterapéuticos de la aplicación de la fisiopatología para aplicar el tratamiento, pues encuentra la ibarbadina, la digital, incluso la digital, los betabloqueantes, los antagonistas de la aldosterona, pero sigue sin estar los trastornos de conducción y el bloqueo de rama izquierda. Y cuando en el esquema aparece el valsartán y el sacubitrilo, que por un lado cortan la vasoconstricción y por otro lado permiten que haya más mediadores vasodilatadores, pues tampoco en este esquema aparece el hecho de que exista una posibilidad de corrección de la insuficiencia cardíaca que no es farmacológica. Estos son los datos del estudio del Paradigm, donde bueno, pues el endpoint primario pues, es el que es, pero yo creo que lo más importante, porque hablar de la disminución de la muerte súbita o de la muerte cardiovascular, si no se acompaña de una reducción de la mortalidad total, pues no sirve absolutamente para nada, ¿no? Pero sí que hay una reducción de la mortalidad total que es estadísticamente significativa y que, recuerdo, es del 2,8%. Si ponemos todo lo que se ha ido saliendo estudiando en los últimos años, al final pues están el SHIFT y el Paradigm, que son los dos únicos que aportan algo nuevo. Pero en cambio, fijaros cómo desde el 2004 aparece el Companion, aparece el SCACEF, el KER-HF, el MADI-CRT, el RAZ. Hay una serie de estudios que van demostrando que hay otras alternativas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y que esas alternativas pasan por la corrección de los efectos deleterios del bloqueo de rama izquierda. Y esto es muy frecuente, pues bueno, en casi todas las series de insuficiencia cardíaca, y esta es una serie europea que es del año 2002, pero bueno, pero más o menos es representativa de lo que tenemos en nuestro entorno. El 15% de los pacientes de una cohorte con insuficiencia cardíaca tenían trastornos de conducción intraventricular, fundamentalmente del tipo bloqueo de rama izquierda, y aproximadamente la mitad, además, tenían alteraciones de la conducción AV. Con eso nos enfrentamos fundamentalmente a tres escenarios. Un escenario es un paciente que tiene una miocardiopatía que desarrolla un bloqueo de rama izquierda y que la disincronía del bloqueo de rama izquierda viene a empeorar la miocardiopatía. El otro escenario es el paciente que inicialmente tiene un bloqueo de rama izquierda y ese bloqueo de rama izquierda es el que condiciona su insuficiencia cardíaca y genera lo que podríamos llamar una miocardiopatía eléctrica. Y el tercer escenario es el paciente con disfunción sistólica que necesita estimulación ventricular, estimulación del ventrículo derecho y que, por tanto, vamos a inducir nosotros la asincronía o la disincronía en el corazón. Son tres escenarios muy concretos a los que nos enfrentamos prácticamente a diario. Es como si estuviéramos hablando de un paciente con insuficiencia cardíaca que además tiene una insuficiencia mitral severa o tiene una insuficiencia aórtica severa. Y nadie pensaría en darle muchos fármacos y no corregir quirúrgicamente el problema real, que es la insuficiencia mitral severa o la insuficiencia aórtica severa. ¿Qué ocurre cuando hay un intervalo V prolongado permanente? Bueno, pues que se disminuye el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo y damos una opción a que haya una regurgitación mitral telediastólica. Y eso no es bueno para el funcionamiento del corazón. Y en cuanto a la activación por el bloqueo de rama izquierda, pues en un patrón normal vemos cómo se activa desde ápex hacia la base todo el ventrículo izquierdo. Cuando hay un bloqueo de rama izquierda con un QRS muy ancho, primero se activa el septo, luego, haciendo una especie de despolarización en U, se va despolarizando el ápex y toda la zona posterolateral del ventrículo izquierdo. Y eso provoca que la contracción, que no es sincrónica, tampoco sea sincrónica y ocurra una disincronía. Ese retraso eyectivo también condiciona una disfunción diastólica porque vuelve a cortar la onda E, se solapa con la onda A y vuelve a cortar el tiempo de llenado. O sea, también hay una disfunción diastólica. Y el acoplamiento entre la eyección ventricular izquierda y la eyección ventricular derecha está totalmente desincronizado y eso hace que se pierda eficiencia mecánica porque la pared lateral y posterolateral del ventrículo izquierdo se contrae contra un septo que no se está contrayendo sino que se está relajando, con lo cual parte de la eficiencia mecánica la perdemos desplazando el septo hacia el otro lado. Y eso es lo que ocurre pues, cuando uno tiene pues, un bloqueo de rama izquierda, que en vez de contraerse con lo que sería el patrón normal de contracción, se contrae de una forma absolutamente asincrónica. Y eso es causa de insuficiencia cardíaca. Y eso provoca un remodelado. Cuando uno tiene un bloqueo de rama izquierda, la despolarización no es la que toca y provoca una asincronía
que lleva a que haya una atrofia septal, una hipertrofia en las paredes posterolaterales por esa asincronía, que se puede corregir e incluso se ha llegado a comentar que se podría hipercorregir y provocar el efecto contrario del que nosotros deseamos. Y esto tiene evidencias de que corregir esto valga para algo. Hemos visto que el sacubitril/valsartán, por ejemplo, pues tiene un estudio randomizado. Bueno, pues todo esto son estudios de resincronización. Y llamo la atención porque hasta aquí son estudios básicamente de seguridad, pero a partir de aquí el Companion, el KERA-HF, el Reverse, el MADI-CRT, el RAFT, son todo estudios aleatorizados. Todos pacientes en seguimiento prospectivo aleatorizados. Es decir, no son estudios de juguete, no son estudios observacionales. El KERA-HF demostró, y recuerdo, el KERA-HF no llevaban desfibrilador, era un marcapasos de resincronización, y demostró una reducción del 10% de la mortalidad total, no del 2,8%, del 10% de la mortalidad total en pacientes con estas características. El Companion demostró una reducción del 7% de la mortalidad total en el brazo que llevaba desfibrilador. Aquí había un brazo solo resincronización y un brazo que llevaba resincronización más desfibrilador. Reducción del 7% de la mortalidad total. Luego se vio que esto no valía para todo el mundo. El que decir el paciente tiene asincronía por eco no valía. Eso es malo. Cuando intentamos resincronizar a un paciente que no tiene un trastorno de conducción intraventricular, tenemos efectos deletéreos. El estudio ECO-CRT se tuvo que suspender porque se morían más los pacientes que estaban mal resincronizados. Pero el Reverse también demostró que los pacientes eran menos hospitalizados si resincronizaban, y un fenómeno muy curioso que se repite en todos los estudios, que es el remodelado inverso. Mejoran los volúmenes, mejora la fracción de eyección, y esto es prácticamente en todos los estudios de resincronización. El MADI-CRT fue un nuevo estudio que demostró también una disminución ya aquí no significativa, porque estamos hablando de pacientes en grado funcional 1, 2, solo 1 o 2, muy poca afectación funcional, pero también una supervivencia libre de insuficiencia cardíaca significativamente mejor en los pacientes resincronizados y un efecto de remodelado, disminución de los volúmenes, aumento de la fracción de eyección, que también fue significativo. El RAFT estudia pacientes en estadio funcional 2-3, ni muy afectados ni poco afectados, lo que solemos ver en la consulta, y demuestra no solo una mejoría en la supervivencia libre de insuficiencia cardíaca, sino también en la mortalidad total. Y esa disminución también es significativa. Y vemos que la mortalidad pasa en el grupo de desfibrilador contra resincronización. No es fármaco contra resincronización, es desfibrilador. Pasa del 20,8 al 26, es decir, un 5 y pico por ciento, no un 2,8, un 5 y pico por ciento de mejoría en la supervivencia. Y ese efecto es mucho mejor, mucho más marcado, cuanto más ancho es el QRS del paciente que ha sido incluido. Y en el último escenario que comentaba, si tenemos pacientes con menos de 50% de fracción de eyección que necesitan estimulación ventricular, sea cual sea su estado funcional, si se les pone un resincronizador en vez de un marcapaso convencional, tienen una evolución que es significativamente mejor que si se les pone un dispositivo de tipo convencional. Es decir, que de alguna manera esto funciona. El problema es, igual que con casi todos los fármacos o casi todos los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, podemos reconocer una hiperrespuesta. ¡Oh, qué bien va este paciente! O podemos reconocer una respuesta, es decir, este paciente claramente hemos mejorado. Si esto fuera la evolución esperada de la enfermedad, que es una muerte prácticamente a 10 años, ¿no? Pues este está claro que ha respondido. Pero tenemos a ser más escépticos cuando el paciente no mejora tan claramente. Y claro, es evidente que este paciente también ha respondido. Y este paciente decimos que no responde, tanto si le ponemos fármacos como si le ponemos un dispositivo. Pero, oiga, este paciente está mejorando, este paciente se ha quedado igual. Es que, mira, no le hemos hecho nada, se ha quedado igual. Es que eso es estar mejor. Y esto es lo que todavía no sabemos cómo manejar, ni con los fármacos, ni con los dispositivos. Todo esto ha llevado a que en las guías se incluya no solo los tratamientos típicos, pero en el tercer escalón que recomiendan las guías europeas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca están los inhibidores conjuntos sacubitril/valsartán como la resincronización y como 2A el tratamiento con ibaravadina. De la misma manera que se reconoce el uso del sacubitril/valsartán como una clase 1B, se reconoce que el desfibrilador sigue siendo 1A, tiene más soporte, tiene más evidencia científica y el
La implantación de un desfibrilador como prevención primaria tiene una recomendación tipo 1A para los pacientes isquémicos y 1B para los dilatados no isquémicos, y la resincronización es una indicación de tipo 1A, es decir, con mucho soporte, con mucha evidencia, siempre que el paciente tenga un bloqueo de rama izquierda y un QRS de más de 150 milisegundos. Y recomendaciones de tipo B para pacientes con bloqueo de rama izquierda, pero QRS no tan anchos, o pacientes 1A, recomendación con un gran soporte de evidencia, cuando el paciente tiene que ser estimulado y tiene disfunción sistólica. Pero ¿esto en qué se traduce? La mejor manera de hablar cuando hablamos de tratamientos es hablar el número de pacientes a tratar. ¿Cuántos pacientes tenemos que tratar para salvar una vida? Pues para salvar una vida, y pongo la comparación del MADIT-2, un desfibrilador en pacientes isquémicos postinfarto, 30%, pues hay que poner 18 desfibriladores para salvar una vida en 3 años. En el SCAT-HF, 14 desfibriladores para salvar una vida en 3,8 años. En el CARE-HF, 10 marcapasos, no desfibrilador, marcapasos de resincronización, 10 pacientes para salvar una vida en 2,3 años. O en el RAFT, DAI con resincronización, 19 para salvar una vida en 3,3 años. Y con el sacubitril/valsartán, pues 36 pacientes metidos en el tratamiento para salvar una vida en 2,3 años. Es decir, que uno tiene que ver estas cosas con la perspectiva que supone el beneficio real que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Me diréis, bueno, pero los precios, bueno, pues los precios también son los precios, y las cosas, todos los precios tienen su valor. El coste anual de una dosis de sacubitril/valsartán, la dosis más baja, serían 1.400 euros al año. La dosis más alta, la dosis objetivo, en la mayoría de los pacientes, supondrían 2.849 euros al año. Un marcapasos de resincronización, el coste en nuestra comunidad es de 5.800 euros, del dispositivo con las sondas. Y un DAI-TRC, para arriba y para abajo, entre 17 y 18.000 euros. Es decir que, claro, el problema es que esto se abona de golpe, mientras que esto se abona año a año. Y eso es una cosa que dice, no, es que el tratamiento es muy caro. Bueno, no, el tratamiento es igual de caro. El asunto es cuánto de beneficioso es y si es costo eficiente, es decir, si merece la pena hacer esa inversión para salvarle la vida al paciente. Y eso es un poco lo que tenemos que tener en la cabeza. Por lo tanto, ¿qué concluiría yo? Pues como el doctor de Diego me ha dejado concluir lo que yo quiera, pues voy a concluir esto, es decir, que el bloqueo de rama izquierda es un mecanismo individual, absolutamente independiente de otras clases de etiología de la insuficiencia cardíaca, y es un mecanismo que produce, que perpetúa y agrava la insuficiencia cardíaca, y que, por tanto, deberíamos intentar corregirlo, igual que operamos una válvula aórtica o operamos una válvula mitral. Que existen evidencias muy sólidas, una evidencia científica de ensayos de alta calidad sobre el beneficio de la resincronización en términos de mortalidad y en términos de morbilidad en los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda e insuficiencia cardíaca. Que estos beneficios, además, son aditivos a los obtenidos con otros tratamientos. Y eso también es importante. Es decir, siempre hablamos de poner el dispositivo con el tratamiento farmacológico óptimo, pero no hay que estar 2 años para poner el tratamiento farmacológico óptimo. Un tratamiento farmacológico óptimo se pone pronto y se ve enseguida cómo va. Y si el paciente no pierde el bloqueo de rama izquierda, lo cual no es frecuente, si no pierde el bloqueo de rama izquierda, pues entonces habrá que pensar que hay que resincronizarlo. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar un mecanismo fisiopatológico de perpetuación y de agravamiento. Por tanto, la resincronización no es una terapia antagónica, no. Esto no es una guerra de los fármacos contra los aparatos. Yo creo que esto es una sinergia. El tratamiento con dispositivos en los pacientes en los que está indicado es sinérgico al tratamiento con los fármacos de todo tipo, desde los diuréticos. Tampoco vamos a decir que el valsartán sacubitrilo quita la furosemida, ¿no? Es decir, yo creo que esto es toda una sinergia y que lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los recursos que tenemos. Por tanto, todas las terapias con beneficios demostrados para el paciente deberían considerarse inicialmente cuando uno se plantea tratar la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bien, en cuanto a si los nuevos fármacos cambian las indicaciones de la terapia de resincronización cardíaca y desfibrilador automático implantable, yo no sé si os ha quedado claro. Yo sigo pensando que no las cambian demasiado, como pensaba al principio. Si alguno tiene alguna opinión en contra o vosotros queréis discutir o replicar. Tienes oportunidad de replicar y todo. No replicar, poner más datos. Cada uno que saque las conclusiones, que para eso venimos a pensar. También hay que decir que los implantes
también tienen su incidencia de complicaciones. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que decir que hay que recambiarlos. Es decir, que efectivamente el coste del implante es de una tacada, pero claro, hay que seguir reimplantándolo. Y para el paciente tiene también unas implicaciones psicológicas que también, bueno, pues no se pueden medir en dinero, pero que también están ahí. Hay que poner todo en la balanza, simplemente añadir eso también para ponerlo en la ecuación. Sí, no, eso es indudable, pero es el mismo fenómeno por el que, por ejemplo, el término medio de abandonos de medicación de insuficiencia cardíaca es el 10%. No hay un 10% de complicaciones en los implantes de los dispositivos, que todo juega, y efectivamente los dispositivos hay que recambiarlos, pero los fármacos hay que mantenerlos. Yo insisto, es que yo creo que esto no es una guerra, esto es que tenemos un armamentarium que cada vez es más complicado, no más complicado no, pero por lo menos más complejo y más completo, y lo que tenemos son más estrategias para abordar el caso concreto de cada paciente. Lo que sería tonto es que tengas un paciente con 180 de QRS con un bloqueo de rama izquierda que no lo resincronizaras, porque le vas a poner un fármaco que acaba de salir. Es decir, es que el fármaco no le va a quitar el bloqueo de rama izquierda, que es el problema. Es decir, tú tienes una cosa que corrige un problema concreto. Yo creo que hay que usarla. Igual que si tienes un caso concreto y el paciente además es diabético, dice, bueno, pero como tiene insuficiencia cardíaca y le voy a poner un antagonista de los mineralocorticoides, no le voy a poner insulina. Esas yo creo que son cosas concretas que hay que tratar como cosas concretas. Sí, otro comentario que quería hacer, que no sé si vosotros también habéis observado, pero estamos observando con la creación de las unidades de insuficiencia cardíaca ha habido unos pros brutales, en el sentido de que cada vez se optimizan más a los pacientes, pero sí hemos encontrado también un potencial contra, que hay que decir, que es que las optimizaciones están siendo excesivamente prolongadas, tan prolongadas que está habiendo pacientes que están falleciendo de muerte súbita porque no llegan a enviarse a la unidad de arritmias. Entonces esto hay que decirlo. De hecho, las últimas guías americanas ha puesto un punto de corte de optimización máximo entre 3 y 6 meses. Y bueno, pues eso hay que comentarlo, y hay que, cuando se llega a 6 meses máximo, 3-6 meses, el paciente hay que enviarlo tal como lo tengas y no seguir optimizando, porque a lo mejor el paciente luego no llega a la consulta. Puede ocurrir. Sí. Ricardo, yo te quería preguntar, si no hay preguntas de la audiencia, ¿no tenéis nada que preguntar? Has llegado a comentar que si el paciente está optimizado con tratamiento, tal como dicen las guías, 3 meses máximo, y pueden cambiar los síntomas, puede cambiar la fracción de eyección, pero permanece bloqueo de rama izquierda, hay que resincronizarlo. Me gustaría que aclararas un poquito eso. Sí, vamos a ver, yo creo que es un paciente con disfunción sistólica, y tenemos evidencias que incluso en estadio funcional 1, si tiene un bloqueo de rama izquierda avanzado con un QRS muy ancho, lo que vamos a conseguir es que la insuficiencia cardíaca progrese más lentamente o progrese menos, y que por tanto no hay efectos demostrados sobre la supervivencia cuando el estadio funcional es un estadio funcional 1. Tiene que ser un estadio funcional 2-3 para que haya efectos sobre la supervivencia. De acuerdo, pero lo que vamos a hacer es que vamos a retrasar la enfermedad. Luego, si tú tienes una enfermedad eléctrica, deberías intentar corregirla eléctricamente. Y yo creo que es como bajarle el colesterol al que tiene el colesterol alto, aunque todavía no haya tenido un infarto. Bueno, pues estamos intentando que la enfermedad no progrese. Ese es mi punto de vista. ¿Qué ocurre? Que a veces, escasas veces, los pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda que no están tratados, se les pone tratamiento y recuperan la conducción normal. Eso es extremadamente infrecuente, y en mi experiencia solo se dan los alcohólicos cuando dejan de beber. Las miocardiopatías dilatadas alcohólicas, cuando dejan de beber, pues muchas veces recuperan los trastornos de conducción. O sea, si dejaras, no tendrías bloqueo de rama izquierda. Pero yo tampoco. No, pero yo creo que es eso, es decir, que aunque el paciente esté optimizado y pero si tiene un bloqueo de rama izquierda y tiene insuficiencia cardíaca y tiene disfunción sistólica, yo creo que hay que resincronizarlo. Yo creo que sí. Bueno, yo creo, tú crees, y además toda la evidencia científica que has mostrado. Yo quería comentar a Carlos, porque claro, el problema que tenemos aquí en España es que cuando comparamos las cifras de implantes de resincronizadores, estamos muy por debajo de lo que es los países de nuestro entorno, no muy por debajo, somos los últimos. Entonces, el problema es que están llegando a las unidades de electrofisiología muy tarde los pacientes, y yo creo que el riesgo, si el mensaje cala un poco, es que se retrase y que se olvide que la evidencia científica ahora mismo al sacubitril o valsartán lo coloca como una alternativa, es decir, que si tú has empezado con este fármaco, pues deberías de optimizar y valorar.
pero la opción empezar con un ARA2 o un IECA y si no me va bien, voy y lo cambio al sacubitril o al sartán por si aparece el milagro, como dice Ricardo, si persiste el trastorno de conducción, que su historia natural es indefectiblemente a mayor prolongación del QRS, y la historia natural de esos pacientes es que si no lo resincronizas, harán un edema agudo de pulmón, harán un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿no crees que puede correr el riesgo de que se retrase aún más la indicación? Pues como he comentado, en bloqueo de rama izquierda hay 2 estudios que demuestran que se responde peor al tratamiento médico. Y lo que hemos observado nosotros en nuestros propios pacientes es lo mismo, que también los que tienen BRI responden peor a sacubitril y valsartán, no se libran del dispositivo tanto como los que no tienen BRI. Lo que sí hemos observado es que donde realmente se está perdiendo más tiempo no es tanto en la optimización del switch, el cambio al sacubitril y valsartán, sino en la optimización del IECA, que muchas veces pueden estar 6 meses titulando. Y entonces, nosotros hemos hecho un punto de corte, hacemos 2 meses, si se va a iniciar IECA, 2 meses IECA, 1 mes sacubitril y valsartán y ECO. Y tenemos ese protocolo y se pone un tiempo máximo. Y en algunas ocasiones también podemos ir directamente a sacubitril y valsartán. Hay muchas maneras. La clave es tener protocolizado cuánto tiempo vas a optimizar a un paciente y no de manera ilimitada sin tenerlo claro, porque se te puede ir el tiempo y se te puede ir 9 meses, 1 año y no te ha venido el paciente. Muy bien, pues yo creo que las posiciones han quedado claras y el mensaje que la audiencia pues debe de sacar cada uno. Como vamos fatal de tiempo, vamos a pasar a la segunda parte de la controversia, que sí. que es una controversia antigua desde que la resincronización apareciera. Ya hemos visto que los primeros estudios con resincronización empezaban con marcapasos, resincronizadores. Cuando nos vinieron los primeros pacientes, pues nos pusimos tan contentos de lo que mejoraban, hasta que empezaron a tener taquicardias ventriculares y muerte súbita, y caímos en la cuenta de que tenían el mismo perfil del riesgo de muerte súbita que eran los que estábamos implantando el desfibrilador, y desde entonces pues la terapia de elección ha sido el desfibrilador con resincronización. Se mantiene aún la controversia si en qué pacientes debemos de implantar solo un marcapasos resincronizador o no. Y para eso pues tenemos 2 personas de extraordinaria experiencia, que el primero va a ser el doctor Alejandro Belver, del Hospital General Universitario de Castellón, para ilustrarla. Por favor, Alex. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Medtronic la invitación a este simposio, a la Sociedad Valenciana, y otra parte a Ricardo, porque la verdad con lo del QRHF que ha puesto, pues me ha gustado mucho pues los datos que ha puesto. Es muy importante recordar esos 2 grandes estudios que son el Companion y el QRHF. Hasta entonces habían sido todo estudios de seguridad y eficacia mecánica, y estos fueron los 2 primeros estudios de efectividad clínica. El primero fue el Companion, en el que habían 3 brazos, el DAI-TRC, DAI y tratamiento médico óptimo. En el objetivo primario ya se observaban diferencias hacia el brazo de tratamiento con terapia de resincronización, cualquiera de las opciones. Sin embargo, en mortalidad por cualquier causa, solo en el brazo del TRC, pero que ha comentado el doctor Ruiz. Pero hay que recordar que el estudio se paró precozmente. Probablemente, si se hubiese dejado más tiempo, el brazo de la terapia de marcapasos TRC hubiese sido suficiente para demostrar que por sí solo era capaz de disminuir la mortalidad. ¿Cómo hizo el QRHF? Que el QRHF sí que era marcapasos TRC versus a tratamiento médico óptimo. En este estudio sí que se observó que disminuía la mortalidad por cualquier causa. Esto que llevó a la indicación a partir del año 2004 y 2005 de implante de marcapasos de forma habitual, que ha llevado a un crecimiento continuo del número de implantes, tanto de DAI-TRC como de marcapasos TRC, el complemento del DAI, como veremos por los estudios de prevención primaria de muerte súbita, pero con una ratio de marcapasos TRC frente al TRC total que incluso en los últimos años ha ido aumentando. En la Comunidad Valenciana, en la publicación de los datos del año 2016, estamos los terceros, y un dato también muy importante es cómo ha ido evolucionando en el último año, a raíz de publicación de estudios recientes.
vemos que del año 2016 al año 2017 lo que ha pasado ha sido una disminución del número total de implantes a costa del implante del DAI TRC, manteniéndose el marcapasos TRC incluso aumentando. Y nuestra comparación respecto a esa ratio de marcapasos DAI TRC comparado con a nivel europeo, pues lo que se ve, se ha presentado recientemente el estudio CERT Survey, en el cual se incluyen 42 países, uno de ellos es España. Había un coordinador nacional, en España era el doctor Óscar Cano, de la Comunidad Valenciana, y hizo que participásemos muchos centros de la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? Pues a nivel europeo la media está entre 30 y 40%. España estaba en un 30%. Que en base pues, a todos los estudios, ¿cuáles son las guías de indicación de la estimulación TRC y muerte y desfibrilación en prevención primaria? Pues si hacemos una unión conjunta, podemos sacar, pues eso, el decir que en aquellos pacientes, como os ha comentado, las indicaciones de resincronización cardíaca en el grupo principal, que son pacientes en ritmo sinusal, insuficiencia cardíaca, depresión de la función, bloqueo de rama izquierda, más de 150 milisegundos es el grupo principal, indicación de prevención del DAI, y si juntamos también con nosotros tenemos que se da la situación de que tenemos la misma indicación casi para DAI que para DAI TRC, con lo cual la conclusión, si hacemos el sumatorio, es que la indicación es un DAI TRC, habría que ponerle a todos, pero realmente a todos. Es decir, el paraguas del DAI realmente sirve para todos, en todos está indicado. Por otra parte, tenemos un estudio prolongado del KERA-HF, que recuerdo que era marcapasos TRC, ya a más largo plazo, a 36 meses. Y lo que se observa es que el efecto del marcapasos TRC se mantiene durante el tiempo y que además disminuye el riesgo de muerte súbita. Incluso también a largo plazo aumenta el efecto del marcapasos. Vamos a ver en aquellos casos en los cuales está indicado el DAI. El DAI en la prevención secundaria es un estudio clásico de la ABIC-CAS y el CIS, que es que disminuye en cardiopatía isquémica, que es la situación, el MADI-1 y el MADI-2 que se ha comentado, como el DAI disminuye la mortalidad. Y en otro tipo de miocardiopatías, en la miocardiopatía dilatada no isquémica, este es el estudio SCAGE, que se ha comentado, en el cual pacientes con clase 2-3, en cuya isquémica y no isquémica y depresión severa de la función, la mortalidad total disminuía con la terapia de resincronización, pero si analizábamos por subgrupos, veíamos que se producía sobre todo en los grupos de los isquémicos, donde había más mortalidad y la diferencia era mayor, no siendo así en el grupo de los no isquémicos. Y en el año 2016 salió el estudio DANIS, que tanto conflicto ha creado, en el cual se incluían pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, con depresión severa de la función, clase 2-3 o clase 4 si se ponía un TRC, e inclusión si tenían un BNP elevado. Hay que decir que en ambos brazos había tratamiento con resincronizador, un 58%, y se comparaba el DAI frente al tratamiento médico óptimo, y lo que se vio es que comparando los pacientes no disminuía, no había cambios, no habían diferencias, tanto para la mortalidad por cualquier causa, la cardiovascular, y solamente la mortalidad por muerte súbita había diferencias. Pero, ¿en qué grupo de pacientes? En aquellos que eran pacientes jóvenes, con ProBNP bajo, y hay que recordar también que en el estudio anterior de SCAGEF, en el análisis por grupos, el DAI era efectivo en el clase 2, en el clase 3 no demostraba beneficio, con lo cual hay que ir seleccionando pacientes a los que el DAI probablemente no disminuye los eventos. Si integramos, los resultados del DANIS con todos los datos de la miocardiopatía no dilatada, que es un metaanálisis en el cual, de forma global, metiendo los del DANIS con todos los estudios, el DANIS es el que más peso tiene, sí que se observa que la miocardiopatía dilatada, el DAI, lo que es la terapia del DAI, sí que es efectiva. Si quitamos los grupos de los pacientes de resincronizador, sigue siendo efectiva, pero cuando analizamos pacientes con miocardiopatía dilatada, que pueden ser con DAI TRC frente a TRT más tratamiento médico óptimo, que son los del Companion y los del DANIS TRT, se observa que la diferencia ya no hay diferencias. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente lo que esté pasando es que el TRC, igual que ha demostrado el KERA-HF, es que el TRC minimiza el efecto del DAI en este tipo de miocardiopatías, con lo cual te puedes plantear el decir, en miocardiopatía dilatada no isquémica, si hay indicación de TRC, de un bloqueo de rama izquierda, pues poner solamente un TRCP, más en aquellos
en el cual se demostraba que el DAI no era tan beneficioso, que son pacientes con edad avanzada, NT-proBNP elevado o clase 3 del SCAGED. También hay otros estudios con otros marcadores. Esto es un estudio del año pasado, en el cual era un grupo de ingleses, en el cual en la aplicación de guías, en las dilatadas no isquémicas, había la opción de implante de marcapasos TRC o no TRC hasta el año 2014, y lo que vieron es que aquellos pacientes que tenían una fibrosis intramiocárdica tenían más riesgo de muerte súbita. Y entonces compararon a aquellos que tenían TRCD frente a TRCP y lo vieron que aquellos pacientes con fibrosis miocárdica eran los que se beneficiaban del CRT desfibrilador, no así en aquellos que no tenían fibrosis miocárdica. Bueno, pues entonces hasta ahora hemos visto el grupo fundamental de indicaciones de CRT. Es decir, que hay controversia en el aspecto de decir hay pacientes que no se benefician del DAI y la terapia de resincronización probablemente tiene un poder en disminuir la mortalidad por sí misma, sin asociarle la del DAI, como demostró que ha hecho. Pero también hay otro grupo de indicaciones de marcapasos CRT, que en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, no el criterio con criterio de DAI, y con indicaciones de estimulación, como ha comentado también, como se ha comentado antes. Estos son los ensayos del estudio Moss y Davy, en el cual demuestra que la estimulación puede ser hereditaria en pacientes con disfunción auricular. Los que tenemos, por orden de pacientes, ¿qué tipo de pacientes? Pacientes con fibrilación auricular. Lo que hay que hacer, realizar una ablación del nodo, básicamente la indicación era marcapasos VVI. Pues lo que se planteaba es decir, a este grupo de pacientes valdría la pena ponerle un TRC frente a un marcapasos convencional. En el estudio APAF lo que se hizo fue randomizar, eran pacientes con una depresión moderada de la función, habían pacientes con depresión más severa y llevaban desfibrilador. Lo que se vio es que la estimulación con TRC era superior a la estimulación ventricular derecha para endpoints clínicos de insuficiencia cardíaca y combinados. No disminuía la mortalidad, sí que mejoraba la función y era independiente si tenían o no criterios previos de indicación de resincronización. En un metaanálisis en el que había pacientes de este tipo, eran estudios con función ventricular de presión moderada, que igual no disminuía la mortalidad, pero que sí disminuía la morbilidad. ¿Qué pasaba en pacientes con indicación de estimulación por bloque AV? Ya se ha comentado antes, el bloque HF, que eran pacientes con indicación con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menor del 50% y una fracción de eyección media del 40%. Habían pacientes con marcapasos 43% y con DAI. Y 33% en el grupo del DAI. Lo que se vio es lo que se ha comentado, que para endpoints combinados clínicos con funcionales, la estimulación TRC era superior, pero no se observaba una disminución de la mortalidad. En un metaanálisis en el cual incluye a estos estudios más otros que hay con fracción de eyección normal, lo que se observó es que sí que disminuía la mortalidad, e incluso si excluíamos de ese metaanálisis se habían metido a estudios en los cuales de la PAF, de ablación de FA, ablación del nodo AV con implante de marcapasos. Y en este metaanálisis sí que demostró una disminución incluso de la mortalidad. En ese mismo metaanálisis, si diferenciamos por subgrupos, es decir, aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección deprimida, se observó que había disminución de la mortalidad y de hospitalización, pero no en aquellos que tienen una fracción de eyección normal. Y en esa línea está la indicación de estimulación de pacientes con fracción de eyección normal. ¿Está indicado o no está indicado? Hay dos estudios prospectivos y los metaanálisis, y claramente no hay ni beneficio clínico ni de síntomas, son solamente parámetros funcionales en pacientes que tienen buena fracción de eyección y hay mínimas diferencias y se quedan con buena fracción de eyección, con lo cual en este grupo de pacientes no está claramente indicado. Otro tipo de pacientes con, como se ha comentado, la estimulación deletérea, insuficiencia cardíaca, depresión, una reducción, realizar AGRET o no. No hay estudios randomizados, pero sí que parece que a nivel de morbilidad favorece. No a nivel de mortalidad, pero sí que de morbilidad. Y es igual realizar un TRC, un implante TRC de forma de novo que realizar un implante. Es decir, realizar una AGRET de forma tardía condicionaba que no fuese ir bien el TRC, pues no. En este metaanálisis lo que se demuestra es que ambos grupos van igual, lo único cuál es el riesgo de realizar una AGRET, el riesgo de infecciones y complicaciones durante el implante. Entonces, en base a esto, esta es la segunda parte en la cual vemos que hay otras indicaciones de estimulación de TRC, que hemos comentado, el blog, que sería de las indicaciones de antigua, que han pasado de una clase 2 a una clase 1, que es en pacientes con depresión de la función con alto porcentaje de estimulación con ADR,
alto porcentaje de estimulación. Y por otra parte tenemos lo que es la realización de un upgrade, que ha pasado de una clase 1 de las nuevas guías a una clase 2B. El motivo realmente en el documento no lo refieren, ni en la bibliografía que refieren tiene justificación para haber pasado a una clase 2B, como mucho una clase 2A. Y un aspecto que yo echo de menos en las guías que se comenta, es decir, ponemos un DAI-TRC y el paciente mejora completamente. Lo hemos sacado del criterio de la fracción de eyección, que es el criterio que se utiliza fundamentalmente como criterio de riesgo. Cuando llega el recambio electivo, ¿qué hacer? Esos superrespondedores, que es un grupo de pacientes. Esto es un estudio en el cual a un grupo de pacientes superrespondedores vieron cuál era la evolución. Y lo que vieron es que los superrespondedores, haciendo un match con población de la misma edad y sexo, tenían la misma mortalidad que la población general. Y eran mucho mejor que los no superrespondedores. Sin embargo, los superrespondedores tenían un 11% de descargas. No les evitamos la terapia inapropiada. Este estudio también en superrespondedores con los pacientes del MADI-CRT se hizo un análisis en aquellos pacientes y vieron que al año de realizarle el implante se realizó una eco y los clasificaban en superrespondedores y no superrespondedores. Y lo que vimos es que los superrespondedores tenían mucha menor tasa de arritmias y que aún así tenían terapia inapropiada. Establecieron unos factores predictores, que era el ser mujer, el no haber tenido un infarto y el tener unos volúmenes preimplante del TRC bajos. A esto un grupo italiano le asoció que el no tener arritmias durante el seguimiento del implante del DAI asociaba un valor predictivo positivo del 100%. Y realmente de este tema del recambio es un tema controvertido que en las guías solamente se nombra en el documento de expertos del año 2012. Y muchas gracias a todos por la audiencia y comentar también gracias a los clínicos de la provincia de Castellón y a los miembros de la unidad por realizar lo que es la terapia de resincronización y poder desarrollarla bien en la provincia de Castellón. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Belver. Y seguidamente el doctor Juan Gabriel Martínez del Hospital General Universitario de Alicante va a intentar llevar el péndulo hacia el otro lado. Bien, buenas tardes a todos. Agradecer a Medtronic el que estén colaborando con la Sociedad Valenciana de Cardiología desde hace ya tantos años de forma permanente y bueno, inagotable, porque la verdad es que todos los años se cuentan con simposios y mesas redondas interesantes patrocinadas por ellos. El tema que me toca controvertir con el doctor Belver es cuándo implantar CRTP o CRTD. Yo creo que evidentemente hay campo para las dos cosas. Yo pienso además que las indicaciones de CRTD y de CRTP están bastante claras y eso lo dicen las guías. Es decir, si vamos a revisar las guías de los pacientes que requieren una indicación de resincronizador, la gran mayoría de ellos tienen también indicación clase 1 de un desfibrilador. Solamente pues, esos pacientes que ha hablado el doctor Belver, que bueno, tienen bloqueo AV, necesitan estimulación, tienen la fracción de eyección algo afectada, o se les va a hacer una ablación del nodo AV y ponerles un marcapasos, etcétera, tendrían indicación 100% de marcapasos. El problema pues, posiblemente sea un subgrupo de pacientes, como ha comentado él, que si DAI o no DAI en isquémicos, no isquémicos, etcétera. No mezclemos, en principio, poblaciones diferentes, porque no es lo mismo indicaciones de DAI en pacientes que no tienen indicación de resincro que indicación de DAI en pacientes que sí que tienen indicación de resincro, porque son poblaciones y estudios, además, totalmente diferentes. Ya ha comentado él el registro europeo, que maravillosamente presentó el doctor Cano en la reunión de arritmias, en la reunión de RIMO 18 en Sevilla en marzo del 2018. Es un registro evidentemente voluntario, pero se incluyeron pacientes de forma consecutiva en muchos centros a nivel europeo. Fijaros que yo creo que son casi 11.000 pacientes o alrededor de 11.000 pacientes. Y bueno, pues la gran mayoría de ellos, como veis aquí, el 70% se implantó un desfibrilador y el 30% se implantó un marcapasos de resincronización. Y yo creo que es una población muy parecida a la que vemos habitualmente, con casi la mitad de isquémicos, casi la mitad de no isquémicos, muchos upgrades, etcétera, etcétera.
Esta tabla también la ha presentado, esta figura, el doctor Belver, y la media representada a nivel europeo es del 30%. En España andamos por ahí, alrededor del 30%, como pueden ver, pero hay países que la media de marcapasos es infinitamente menor a la de España, entre ellos Alemania, Italia, países que se acercan a nosotros, como el Reino Unido, pero bueno, estamos más o menos en la media europea, es decir, como veis, las indicaciones más o menos se reparten en 30 y en 70. Y eso también ocurre en las publicaciones recientes del Registro Nacional de Marcapasos. Estamos alrededor del 30-32% a nivel de toda España, y también ha presentado las cifras de la Comunidad Valenciana. Evidentemente, 30-32, que de un año pasemos del 30-32 no significa nada, porque el año anterior también hubo más de 30, es decir, vamos subiendo, bajando, pero siempre nos movemos alrededor del 30% de marcapasos en el global de resincronizadores. Y esa cifra mágica del 30% es la que la Consellería ha estipulado como cifra de orientación para que sea, podríamos llamar la rentabilidad económica o coste efectivo, etcétera. Es decir, en una unidad que implante dispositivo de resincronización se pretende que alrededor del 30 al menos sean dispositivos de baja energía, dispositivos de marcapasos. Bien, existen estudios que comparen de forma randomizada si es mejor el marcapasos o el desfibrilador en los pacientes que vamos a resincronizar. Pues lamentablemente no hay estudios randomizados que busquen ese objetivo primario. Sí que tenemos registros, estudios que miran cortes de pacientes, etcétera. Esto es un estudio de un grupo que engloba franceses, engloba, creo que son suecos, británicos, que compara los pacientes de esa cosa, que son 5.000 y pico pacientes en los que se le implantó resincronizador DAI o resincronizador marcapasos a criterio, evidentemente, del médico implantador. Como evidentemente no es un estudio randomizado, pues hay ciertos parámetros demográficos y clínicos que van a un brazo o al otro. Son pacientes más jóvenes, los pacientes que refirieron desfibrilador, pacientes con una fracción de eyección más deprimida, pacientes en los que se implantaba de nuevo el dispositivo. Y luego, en cuanto a mortalidad, pues también había, a lo mejor los que tenían cáncer o diabéticos eran los pacientes para marcapasos, los pacientes que tenían función renal afectada iban más a DAI, etcétera. Lo que ellos estudian es la mortalidad entre los que eran de etiología isquémica y de etiología no isquémica. Y como ven, dentro de cada grupo, el hecho de implantar un DAI o un marcapasos también tiene una disparidad tremenda, y casi todas las variables demográficas y clínicas están a favor de un grupo, a favor del otro, en cuanto unos son más ancianos, otros son más mujeres, otros son función renal peor, etcétera, etcétera. No son para nada grupos homogéneos. Resultado, pues que la mortalidad global en los pacientes que llevaban DAI, tanto isquémicos como no isquémicos, era menor de forma significativa que en los pacientes que llevaban marcapasos de resincronizador, como era de esperar. No es un estudio randomizado, entonces pues hicieron ajustes para verse ajustando por pares, etcétera, etcétera, salía de otra forma, y evidentemente pues salió que en los isquémicos sí que había, una vez ajustadas, regresiones, etcétera, sí que había diferencia en cuanto a mortalidad si poníamos un DAI y no poníamos un marcapaso de resincro, pero en los no isquémicos no obtenían diferencia. No es estudio randomizado, es un registro. Lo mismo ocurre en este otro registro, que también es un registro, creo que es danés, pues también hablaba a favor de que la mortalidad en los pacientes isquémicos es mayor con marcapasos de resincro que con desfibrilador, pero en los no isquémicos sí que había diferencia, pero no llegaba a ser significativa, evidentemente. Pero también tenemos, bueno, aquí sí, llegaban más allá, y en los no respondedores no isquémicos parece ser que también había beneficio, aunque no llegaba a alcanzar el límite estadístico de significación, había menor mortalidad en los pacientes que llevaban DAI. Aquellos, recuerdo, no isquémicos, no respondedores a la terapia de resincronización. Hay registros como el Registro Europeo de Resincronización, el Ceritude, que es un registro francés, registros, ¿no? Hablamos de randomizados, todos son registros que muestran pues que el DAI tiene menor mortalidad que el marcapasos en cuanto a resincronización. ¿A qué se puede deber que salga esto en los registros? Bueno, pues parece ser que posiblemente el beneficio del DAI, o valga la redundancia, beneficie más a pacientes posiblemente isquémicos que tienen cicatrices de infartos, mecanismos de reentrada para generar arritmias ventriculares, etcétera,
En los pacientes no isquémicos posiblemente tengamos más beneficio del remodelado de la resincronización cardíaca y, por tanto, pues estamos hablando quizás de poblaciones con beneficios de uno o de otro parte de la terapia diferentes. Pero, ¿de qué se mueren los pacientes que llevan un resincronizador? Pues bueno, como he dicho, no hay estudios randomizados, pero tenemos múltiples estudios que incluyen pacientes con DAI de resincro y pacientes con marcapasos de resincro. Y para eso están los metaanálisis, para coger todos los estudios y analizarlos. Bien, pues este metaanálisis coge todos los estudios que hay publicados, randomizados, no randomizados, multicéntricos, de un solo centro, etcétera, etcétera, como luego veremos, y miran a ver de qué se mueren los pacientes que llevan DAI o marcapasos de resincro. Como ven aquí, la mortalidad de los pacientes portadores de DAI de resincro está en torno a 55 más menos 5% pacientes año, por 1000 pacientes año. Mientras que para los marcapasos de resincro es casi el doble, 97 más menos 9 por 1000 pacientes año. Eso es mortalidad global. Vamos a lo que interesa, que es la muerte súbita, que realmente es la que previene el desfibrilador. Pues la muerte súbita en los pacientes portadores de DAI era de 5 más menos 1 por 1000 pacientes año, pero era del 20 por 1000 pacientes año en los pacientes que llevaban un marcapasos de resincronizador. Es decir, que parece que hay unas diferencias bastante importantes. Y estas diferencias fueron robustas, es un estudio de sensibilidad, independientemente de que el estudio fuese randomizado, que fuese observacional, multicéntrico, con más pacientes isquémicos, con menos pacientes isquémicos, con pacientes que estuviesen con más del 75% de beta bloqueantes, con menos. Independientemente de la población que estudiemos, los pacientes que llevan un DAI de resincro tienen menor mortalidad y tienen menor mortalidad súbita que los pacientes que llevan un marcapasos de resincro. En esta gráfica pueden ver ustedes lo que han ido aportando todos los tratamientos que hemos vivido en estos años para la insuficiencia cardíaca en cuanto a reducción de la mortalidad, desde los IECAS a los ARA2, los nuevos ARNI, las finolactona, beta bloqueantes, el CRTP, es decir, el marcapaso de resincro, el desfibrilador sin resincronizador y el resincronizador con desfibrilador. Como ven, los beneficios de forma aislada, es decir, si sumamos todos, pues seríamos prácticamente supervivientes totales. Pero bueno, este es el beneficio global de cada una de las terapias para la insuficiencia cardíaca. Mortalidad global, pero, y si diferenciamos un poquito el tipo de mortalidad, pues como ven, todos los fármacos, ya se ha hablado aquí del sacubitril o valsartán, tienen beneficio en cuanto a mortalidad global y también disminuyen de alguna forma más o disminuyen menos la muerte súbita. El marcapasos por sí solo disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca y, bueno, la disminución de la mortalidad por muerte súbita depende del estudio que miremos, pero de forma global la incidencia sobre la muerte súbita se puede decir que es negativa, incluso en algún estudio puede incluso aumentar ligeramente. El desfibrilador a secas, evidentemente, no disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca, por fallo de bomba, pero sí por muerte súbita. Y el desfibrilador disminuye ambas. Disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca y disminuye la mortalidad por muerte súbita. Entonces, ¿por qué esas discrepancias de las mortalidades diferentes según el estudio que miremos? Pues bien, todo depende de qué estudio estemos mirando y de qué porcentaje de la mortalidad preveamos que vaya a ser muerte súbita. Allí ven en esa gráfica la diferencia de los diferentes estudios, desde fármacos hasta los estudios con dispositivos. Entonces, si un estudio prevé que va a tener una incidencia de mortalidad dentro de la mortalidad por muerte súbita, el 40% o más se van a morir de muerte súbita, evidentemente vamos a tener resultados que van a ser más robustos y más fiables que si la mortalidad esperada de muerte súbita es muy baja. Por tanto, el DAI en cuanto a resincronizador tiene mayor beneficio en aquellas poblaciones en las que esperamos una alta proporción de muerte súbita dentro de la mortalidad global, una tasa de muerte súbita mayor de 1.2% al año y mayor del 6% en 5 años y una mortalidad anual relativamente baja, menos del 25%. Si estudiamos poblaciones con una mortalidad global muy alta, ningún estudio va a salir significativo en ese tipo de subgrupo de población. El problema es que en la no isquémica tenemos metido, es un cajón desastre que metemos un montón de cosas,
desde la dilatada idiopática, arritmogénicas, causas adquiridas, el valvular que se dilata, disfunción ventricular derecha secundaria a estimulación por marcapasos, enfermedades infiltrativas, etcétera, etcétera. Entonces metemos ahí en ese cajón desastre, todas son no isquémicas, pero bueno, las no isquémicas pueden ser por alguna cosa, por múltiples cosas, y no todos ellos van a tener el mismo riesgo de desarrollar muerte súbita en un futuro. ¿Hay algunos indicadores? Pues bueno, han salido algunos estudios con indicadores clínicos, como la escala de Goldenberg. Bueno, pues ahí está, no hay ningún estudio randomizado que compare esta escala. Sí que es cierto que cuando el score es bajo, sí que hay diferencia de mortalidad en cuanto a DAI frente a marcapasos de Resincro. Cuando el score es muy alto, no hay ninguna diferencia. Ya se ha comentado antes el tema de la fibrosis en la resonancia. Evidentemente, por ahí andarán los tiros posiblemente en el futuro. Es decir, si yo tengo el isquémico, sabemos que tiene cicatrices y que puede tener arritmias por las cicatrices. La dilatada, ¿por qué se mueren las dilatadas? ¿Por qué hacen arritmia las dilatadas? Pues muchas veces es porque tienen zonas de fibrosis que se pueden detectar muy fácilmente por una resonancia, como ya se han hecho en algunos estudios. Pero bueno, habrá que ver luego en estudios más serios randomizados si se puede utilizar como marcador único a la hora de decidir si pongo un desfibrilador o pongo un marcapasos de resincronización. Se han creado algoritmos de decisión, pues este es uno del grupo griego, de los pacientes a la hora de dilatada no isquémica, de si van a necesitar desfibrilador en el futuro o no, pues utilizando marcadores como fibrosis, marcadores clásicos que ya olvidamos, como los potenciales tardíos, extrasístoles ventriculares o carga rítmica en el Holter, etcétera, etcétera. No solamente ese grupo, sino también el grupo de Ganga. Son algoritmos decisorios, pero la verdad es que nadie lo tiene claro qué paciente con una no isquémica, porque ya os he dicho que engloban muchas patologías, va a tener riesgo de muerte súbita o no. Y eso se refleja en esta gráfica que recoge el porcentaje, evidentemente he ocultado los hospitales, pero están representados todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, qué porcentaje de dispositivo de resincronización ponen con marcapasos y ponen con desfibrilador. Y como ven, pues los porcentajes oscilan, desde grupos que tienen un 14% solamente de marcapasos a grupos con un 40 y tanto. Es decir, ni siquiera nosotros mismos, dentro de lo que es esta Comunidad Valenciana, con grupos que aparentemente pues pensamos o actuamos de forma muy parecida, lo tenemos claro, y por eso la discrepancia tan alta. Sale una media al final del 30 o 32%, pero como ven hay hospitales con un índice de marcapasos muy bajo y hospitales con un índice de marcapasos muy alto. Conclusiones, pues que a falta de nuevos estudios aleatorizados debemos seguir de momento las guías actuales para la indicación de DAI en la terapia de resincronización cardíaca, que están muy bien establecidas, y no especulemos con que es que ha salido un estudio, es que ha salido otro estudio. No, las guías lo dicen claramente. Es posible que en el futuro se desarrollen estrategias de valoración de riesgo que seleccionen mejor a los pacientes de resincro que no precisen de DAI. Yo creo que lo que hay que determinar es quién no precisa de DAI. Yo creo que casi todos, salvo los que hemos indicado de bloqueo AV y disfunción ligera o ablaciones del nodo AV, pero la gran mayoría de pacientes requieren un DAI. Entonces tenemos que definir quién no requiere un DAI, porque su riesgo de muerte súbita es muy, muy bajo. Y por último, que hasta entonces debemos valorar de una forma individual, evidentemente, la no necesidad de DAI en los candidatos a TRC. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Yo creo que podemos dedicar unos minutos a intentar acercar posiciones, si es posible. Alejandro. Yo creo que en el fondo las hemos acercado. Casi parece que ha sido arreglado. Nos hemos puesto de acuerdo en una línea parecida. Es decir, lo que pasa es que cuando tú lees las guías hay que leerlas con, digamos, con un poco de criterio de que el marcapasos TRC tiene su papel en ese grupo de pacientes con disfunción ventricular. Yo los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y mayores, o sea, lo que hemos comentado antes, lo que ha comentado Juan Gabriel, hay que individualizar
para saber lo que es más beneficioso al paciente de cara al pronóstico. Juan Gabriel ha comentado lo de estudios randomizados. El problema está en que ya no se pueden hacer estudios randomizados con esta situación, a no ser que venga de estudios como lo del Danish, que son sociedades nacionales que se tiran hacia adelante. ¿Alguna aportación? No, en principio, aportación ninguna. Yo, a mí la duda que tengo habitualmente cuando tengo un paciente que necesita una resincro es a este paciente le evito poner el desfibrilador, porque de entrada, ya os he dicho, las indicaciones del LAI están claras, esas están establecidas por las guías. Entonces, lo que tienes que elegir no es a quién le pongo un desfibrilador, sino a quién no le pongo un desfibrilador. Esa es la indicación. Y de momento lo único que podemos hacer es tener algo de sentido común y paciente a paciente ir tomando la decisión dependiendo un poco de las características individuales de ese paciente. No podemos globalizar ni decir, no, como es un isquémico no le voy a poner un desfibrilador. No, por favor, vamos a ver. No, esto no es no isquémico, tiene según las guías indicación de desfibrilador. Vamos a ver si dentro de este paciente en concreto por algún motivo puedo escapar y no le puedo poner el desfibrilador, pero un no isquémico, según las guías, tiene indicación de DAI. Por tanto, hay que tratarlo todo de forma muy individual y ver qué paciente podemos evitar el DAI. Yo creo que realmente en los centros con experiencia ahora mismo las complicaciones de poner un marcapasos TRC o poner un desfibrilador TRC son similares. Con las nuevas programaciones, porque claro, es que toda la tasa de choques inapropiados está basada en estudios antiguos, que los avances tecnológicos y los ensayos como el MADIT-RIT nos han hecho aprender que se pueden minimizar muchísimo los choques inapropiados y mejorar el pronóstico del paciente. Y entonces, al final, sería también un poco una discusión de coste-beneficio. Ya hemos visto, lo han mostrado en la exposición anterior, de que los precios de los dispositivos se habían reducido de una forma drástica y a lo que vamos seguramente se reducirán más, pues si nos vamos a igualar con países con Europa cuando el número de indicaciones sea similar. ¿Qué pensáis si esto viniera una reducción del precio de los dispositivos de resincronización? Si eso también influiría en esta discusión que a veces pues piensas que está más condicionada por costes y por razones económicas que por razones médicas puras. El coste influye, sobre todo el del desfibrilador, porque lo que es el del resincronizador, la diferencia, Ricardo ha comentado 17.000, pero son 21.200, creo que recordar. O sea, es un poquito metiendo un sondabicoil. Pero independientemente de eso, es si el DAI le aporta algo, es decir, yo más que el coste, es decir, lo que haya que gastarse, pues se gasta. Eso está claro. La cuestión está si realmente le aporta algo al paciente, más que los costes. Por el coste simplemente con que mejor disminuya la hospitalización, con que evite un ingreso hospitalario, ya el gasto, por ejemplo, un marcapasos TRC ya está asegurado, con lo cual no creo en lo del coste. En el formato de controversia normalmente no hay preguntas del público, pero el doctor Bertomeu le vamos a hacer una excepción. Yo solo quería decir que, aunque creo que en general la mayoría de pacientes van a tener indicación de desfibrilador y no solamente de marcapasos, no se limita exclusivamente al precio, porque realmente las terapias inapropiadas se reducen pero no se eliminan del todo, y además, sobre todo, los cables del desfibrilador generan muchos más problemas a largo plazo que los cables de marcapasos. Yo creo que eso también debe entrar en la ecuación, ¿no? Evidentemente sí. De todas formas, los precios, como ha dicho Aurelio, han disminuido mucho. Cuando empezamos a poner desfibriladores valían más de 10.000 euros más de lo que valen ahora, ¿eh? Y el marcapasos no llega a la mitad, si quizás un poco más de la mitad de lo que es el DAI. El DAI tiene más complicaciones, evidentemente, pero también tienes más complicaciones si tienes que hacer luego un upgrade de marcapasos de resincro a un DAI de resincro, porque has dicho, no, este paciente no, y luego el paciente tiene una arritmia ventricular, etcétera. Entonces, yo creo que mi idea ha quedado clara. Yo lo que tengo que seleccionar no es al paciente que le voy a poner el DAI, sino al paciente que no se lo voy a poner. Si lo selecciono, pues ahorraré dinero, evidentemente, seré
coste efectivo, pero no a costa de luego tener que pagar el error 1 año, 2 años o 3 años más adelante, o pagar el error definitivamente porque el paciente se muere de muerte súbita, que hemos tenido casos, evidentemente, al principio cuando empezábamos con marcapasos únicamente de resincro en pacientes con dilatadas no isquémicas. Muy bien, pues yo creo que ya el día ha sido muy largo. Realmente se ha demostrado que quedan preguntas todavía por contestar. Yo creo que el aparecer un ensayo, un estudio sobre estos temas sería muy interesante y es algo a realizar. Solo me queda agradecer al promotor, al sponsor, por haber facilitado este simposio, a los ponentes por el esfuerzo enorme de sintetizar y dar ideas claras, y a los asistentes, porque desde luego es titánico el estar aquí hasta las 7:30 de la tarde manteniendo. Muchas gracias.